Proseguimos con la crítica interna de la obra en general del maestro Briceño Guerrero, a la cual hemos pretendido aproximarnos acá. Conseguimos que su obra puede ser vista en tres vertientes: la esencial, la filosofía del lenguaje; la más extendida, el pensamiento latinoamericano; y la no menos importante, pero es absolutamente complementaria de las anteriores, la de literatura imaginativa. Conseguimos que su obra sigue sobre todo el desarrollo sobre la conciencia del ser latinoamericano, por supuesto basada en el problema de que se trata de una identidad expósita desde sus orígenes. Por eso es tan complicado el tema de la pregunta sobre el filosofar, que debe dirigirse, dice Pedrique en el estudio que hace de la obra del maestro Briceño Guerrero, hacia la pregunta del nosotros mismos. Por eso es tan importante que aprendamos a preguntar con el propio Briceño Guerrero sobre nuestro propio ser. Las obras del pensamiento entonces profundizan en preguntas de tradición filosófica, pero están hechas desde nuestro pueblo y por supuesto considerando nuestras características culturales. En, ese, en esa línea podemos conseguir la fundamental, la cardinal, que es la filosofía. Se completa con el origen del lenguaje, América Latina en el mundo, y el laberinto de los tres minotauros, que recoge las tres obras de identificación americana con Europa: el discurso salvaje y Europa y América en el pensar mantuano. Luego tenemos la obra literaria, que comprendemos es una obra, como ya lo dijimos, que no es de mera eh, distracción por creación ficcional, sino que completa, es una creación hecha sobre la base de la pregunta de quiénes somos. Es como una, una obra que encaja, viene a completar las preguntas profundas que se ha hecho en las obras sobre el pensamiento y sobre la filosofía del lenguaje. Entre esas podemos conseguir a Daulus Oukon, Triandáfila, Oladios, el pequeño arquitecto del universo, y a Fisbena, Culebra Ciega. Hemos recogido tres importantes valoraciones sobre la obra del maestro. Dice Lenin Brea que se trata de un pensamiento sísmico y telúrico, valoración que apoyamos totalmente. Nos dice que la potencia de su obra está en que él no afirma las cosas como si fueran la verdad, sino que el aporte está en la manera en cómo pregunta y cómo nos enseña a preguntar. Miguel Ángel López Muñoz dice que su aporte se trata de que construyó una filosofía cultural y crítica y muy autoconsciente, no solamente del venezolano, sino del latinoamericano en general. Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo, por su parte, que es su biógrafo, nos dice que Briceño Guerrero nos aporta en su obra una filosofía del mestizaje cultural, apreciación que compartimos totalmente y creemos que debe ser la base de cualquier estudio cultural que se plantee, como mínimo leerla, comprenderla. Eh, Propone y explora, dice Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo, exhaustivamente el lenguaje como ámbito y recurso hermenéutico. Crea una manera de preguntar sobre nosotros, pero la operacionaliza en un elemento tangible a partir del cual se pueden obtener muchas otras observaciones y descomponer en análisis crítico a nuestro ser, que es nuestra manera de expresarnos, y por supuesto en vista es en su densidad. La Fundación Buría, en la presentación que hace de su obra, que es la filosofía, dice que en este libro no solamente además creemos que habla del libro, sino que se pudiera aplicar a la obra en general de Briceño Guerrero. El autor
visualiza los caminos y despliega las hipótesis comprensivas que luego serán tratadas en su obra posterior. Por supuesto, caminos e hipótesis comprensivas sobre el ser latinoamericano. Entonces conseguimos como un hilo de Ariadna en su obra que se basa primero en la filosofía, establecer el camino del pensamiento reflexivo a partir de la propuesta de la filosofía de Occidente sobre la base de la cultura como la expresión de el pensamiento humano, pero en dinamis, en ejercicio de sus vivencias y de su potencial creativo, el lenguaje como medio para reconocer esa, esa composición vital, lo que aflora desde el pensamiento se expresa a partir del lenguaje, no solo de la lengua, sino del lenguaje en general. Y por supuesto, la creación como compromiso ético, luego de comprendido el sentido del ser, entonces la idea y el compromiso sería crear. Eh, Hemos querido hacer una breve síntesis, un breve acercamiento a la obra que del maestro hemos trabajado. Eh, por supuesto que es la filosofía, que ya hemos expresado lo que nos enseña o el aporte principal que nos hace Douglas Occam, que es una obra literaria, que es la primera obra literaria que nos presenta, nos muestra a partir de esa creación ficcionada como reto de la inteligencia y camino de la creatividad obligada. Constantemente está inquiriendo la necesidad de creación en el latinoamericano. En esta obra nosotros olfateamos un poco la necesidad colectiva, no solamente de crearnos, sino de que esa creación debe hacerse sin negar nuestros orígenes. Y esos orígenes no son solamente orígenes occidentales, sino reconociendo los orígenes no occidentales. América Latina en el mundo es la continuidad del estudio que hace en el origen del lenguaje y por supuesto se basa en la exploración de la cultura de América Latina. Hace reflexiones, por supuesto, de manera sistemática, como lo había dicho en, en el libro en que es la filosofía que debía hacerse a partir de la organización que daba el Ergón. Esto nos obliga y nos expone a interrogarnos sobre nosotros mismos, pero en totalidad. De allí que veamos en la obra de Briceño Guerrero una carta de navegación para los estudios culturales en nuestras tierras y en nuestros pueblos, especialmente el venezolano, por el tono autoetnográfico con el que siempre vemos que redacta las obras. Seguimos con Triandáfila, donde vemos cómo usa el simbolismo para insinuarnos nuevamente problemas colectivos, satiriza en el discurso literario nuestra extraña condición de guerreros épicos de un mundo que no nos pertenece. Nos vemos retratados en sus obras ficcionadas inclusive, solo que utiliza una creatividad muy densa para presentarnos, producto por supuesto del pensamiento filosófico. En el origen del lenguaje nos plantea la pregunta filosófica esencial sobre el origen del hombre, pero la responde a través del lenguaje. Por supuesto no da una sola respuesta, sino que nos propone varias perspectivas para construir el lenguaje porque no estamos construidos a partir de uno solo. Su obra capital, por supuesto, El laberinto de los tres minotauros, que recoge la obra de la identificación americana con la Segunda Europa, el discurso salvaje y América y Europa en el pensar mantuano. Recoge los discursos de fondo del pensamiento latinoamericano y con ello explica las actitudes y las maneras en cómo pensamos, hablamos y actuamos los latinoamericanos en tipologías.
quisimos reseñar el recuerdo y respeto por el héroe de la patria por tratarse de un discurso honesto. Nunca habíamos escuchado este planteamiento sobre Simón Bolívar, sobre la inexistencia de la patria y una visión tan distinta a las otras que habíamos revisado, y por eso la reseñamos aquí. Nos parece que es una filosofía eh, que como proponente es por supuesto constantemente constructiva y que se sacude de las convicciones impuestas. Inclusive lo hace de manera osada, según vemos. Es una propuesta siempre muy diferente a las que estamos acostumbrados a revisar en los discursos historiográficos, antropológicos, sociológicos. En Oladios vuelve a usar el discurso literario para mostrar una manera de adentrarse a las profundidades de la condición humana, que es lo que constantemente lo preocupa, y observamos que nos muestra el camino para la búsqueda personal sobre las mismas cuestiones colectivas que siempre nos plantea. Utiliza a sus personajes, en este caso a los héroes, para insinuarnos mensajes sobre en este caso la liturgia, por ejemplo, como un mecanismo de ejercitación que oculta cualidades del ser, y entonces nos invita a observar la liturgia como algo que nos da un mensaje mucho más profundo sobre nosotros mismos. Este mensaje también lo encontramos en retratos, que más adelante se los presentaré. Aquí, bueno, creo que puedo, para no extenderme, pasar hasta la obra que creo una de las obras más interesantes por el tono sintético que adquiere y que aporta más para los estudios culturales que me propongo hacer en el futuro. Yo digo acá, es sin duda una obra, es su obra síntesis. Su carácter autobiográfico nos muestra claramente sus intenciones de hacer el balance del camino que él siguió como individuo para encontrar el sentido de su ser. Eso lo convierte en una obra fundamental para la comprensión de lo colectivo, porque al ser el de nuestro grupo, eh, de la cultura, pertenecer a la cultura latinoamericana, estar forjado en el seno de la cultura latinoamericana, entonces su propio camino, su propia búsqueda se convierte también en un camino que nosotros, la proposición de un camino que nosotros pudiéramos seguir en colectivo, en la medida, por supuesto, en que comprendemos que como sujeto él también está bajo la égida de una cultura, como lo explica muchísimas veces en la obra de qué es la filosofía. Nos muestra en retratos los múltiples caminos iniciáticos que se pueden explorar, los que él probó, y a mí me deja la impresión, una impresión que aún no puedo comprender, de que logró sintetizarlos como ser, todos los caminos iniciáticos que probó. Esa impresión es la que me hace seguirlo a mí más allá de la academia, como un maestro de nuestro pueblo. Intuye y propone la dialéctica como posible solución. Ese sería el ergón dentro del que yo, o con el que yo lo pudiera asociar. Eh, la dialéctica en esta obra y en su obra en general es presentada como la posible solución al combate que sufrimos, que sufren nuestros discursos, los discursos y los pensamientos que nos componen dentro del laberinto que es nuestra existencia. Discursos cruzados, discursos que se oponen, discursos que se interfieren. Sin duda, nuestras posibilidades de ser algo nuevo, como afirmaran sobre nosotros Bolívar en la Carta de Jamaica, se encuentran en la síntesis, en la síntesis propuesta en el planteamiento dialéctico de, de, del devenir de la existencia. Entonces, ese proceso creador debemos asumirlo de manera colectiva. Entonces, creo que su obra se puede mirar, o se debe mirar, caleidoscópicamente. Se debe asumir la filosofía de las posibilidades en el campo de lo humano. La filosofía son posibilidades. Hay muchas maneras de pensarnos y de reflexionarnos, pero para ello debemos comenzar por aprender y reflexionar a partir de la filosofía occidental. Nos deja claro eso en qué es la filosofía.
Observar el discurrir vital del latinoamericano como un teatro, dejarse asistir por el método dramático para comenzar a preguntarse por qué es que hacemos este papel, el otro papel, o por qué es que actuamos de tal o cual manera. Comenzar a pensar, a vernos, a salirnos de nosotros mismos y vernos como actores dentro de un gran teatro. Eh, También encuentro la Trinidad como base de su mirada caleidoscópica. Todo lo presenta en varias visiones y casi siempre son tres visiones distintas. Aún no logro comprender por qué son tres, pero yo intuyo que en esta visión del mundo, eh, que es una totalidad suprema, siempre se puede descomponer en tres partes y creo que eso lo toma de la razón primera, que viene de la filosofía en dinamis de Occidente, la idea de la Trinidad, que recoge el cristianismo, por supuesto. No se puede comprender su obra si no se trabaja completa y con intenciones de encajar las partes. Yo encuentro en un libro cómo encaja la explicación o una comprensión que me había quedado suspendida en otra obra. Nuestra aproximación a su pensamiento nos ha hecho, por supuesto, pensar en el tema de investigación que hemos seleccionado, que es la fiesta de Santa Bárbara en los rastrojos de Cabudare, y encontramos el aporte que nos hace en cuanto a la filosofía, la dialéctica como fuerza constructora, pensar, utilizar los planteamientos de la dialéctica como fuerza constructora de nuestro devenir, comprender a la razón segunda en su retorno inevitable a la razón primera, pero no es posible entender la razón primera que se expresa en la filosofía en dinamis si nosotros no nos preparamos primero en la razón segunda. Extraigo también que hay muchas formas de existencia posible, eh, el derecho que como humanos tenemos a toda iniciación. Esto me hace comprender el ser desde todas sus formas primigenias en medio de la angustia de buscar quiénes somos. Y finalmente la creatividad como una obligación existencial. Me pregunto entonces si está en nuestra religiosidad popular, que es el tema que yo voy a trabajar, un gran esfuerzo por hacernos como pueblo, por construirnos desde nuestros mitos fundadores y desde nuestras creencias. Por supuesto, para poder comprenderlo tengo que reconocer el camino que propuso la filosofía occidental. Entonces, cierro con las tres tareas básicas que debemos asumir a partir de la carta de navegación que la obra del maestro Briceño Guerrero me deja en general como propuesta. Debo, por supuesto, estudiar la obra completa de él para poder extraer una comprensión más coherente y mejor fundada sobre cómo abordar el estudio de la cultura y cómo, más allá de estudiar la cultura, que es la base, por supuesto, para comprendernos, de cuál es el sentido de nuestro ser como venezolano y como latinoamericano. También capto y entiendo, extraigo del pensamiento que debo estudiar la filosofía occidental para poder organizar mis reflexiones y esa tarea de comprender el sentido de mi ser como latinoamericana y recojo sobre todo de la obra que me propone la lectura de Kant constantemente y de Heidegger. Em, Solo después de esto es que puedo estudiar en el marco de esa poliestructura que él me propone del pensamiento latinoamericano, que son los tres discursos de base y que a partir de ellos se forman otras muchas posibles combinaciones de maneras de ser y de reaccionar del latinoamericano, maneras de existir. Eh, Estudiar entonces los mitos, las creencias, las concepciones, las fiestas incluidas dentro de eso que le dieron origen al pueblo latinoamericano. Esto es su filosofía en dinamis. El límite y alcance en este océano de formas de pensamiento que va a ser grande lo va a establecer el interés investigativo que tengo, que es el tema de la fiesta, y lo voy a ir reduciendo a la medida que consiga eh, un, un asiento espacial para poder comenzar con estas comprensiones.
Esto, por supuesto, responde al preguntar sobre nosotros mismos y a la necesidad de hacer una filosofía que sea nuestra, que interprete al ser, a nuestro ser colectivo, pero también lo puedo utilizar para comprender mi ser individual, al conocimiento y a las cosas que son valorables entre nosotros.